partir de esta semana vamos a trabajar especialmente en la definición de matrices, en la utilidad, en cómo se simbolizan, cómo se puede trabajar con operaciones, con matrices, y algunos problemas aplicados para resolver, ¿sí? Vamos a enfocar directamente en el tema matrices. Bien, vamos a empezar con un ejemplo muy sencillo, introductorio, pero puede haber matrices en diferentes ámbitos, después lo vamos a ver en la guía de trabajos prácticos e incluso aquí juntos, ¿sí? Vamos a pensar, por ejemplo, en una panadería que elabora solo dos tipos de panes, integral y francés, y que utiliza harina, levadura y huevos, y en la siguiente tabla vamos a ver las unidades de esas materias primas que se utilizan para elaborar 50 panes, ¿sí? Entonces, podemos ver, por ejemplo, una tablita como la que está aquí arriba, ¿sí? 15 unidades de harina, 3 de levadura y 4 de huevos si queremos hacer los 50 pancitos integrales. Y si queremos hacer los 50 pancitos francés, 10 unidades de harina, 2 de levadura y 6 de huevo. Fíjense, es una tabla donde hay filas y columnas, ¿sí? Y en su interior hay números. Esa tabla, dispuestas en filas y columnas y que en su interior hay números, podemos reescribirla o anotarla de otra manera, entre paréntesis, ¿sí? Los números adentro, dispuestos en filas y en columnas, y al inicio una letra mayúscula, que es la que me da el nombre de la matriz. Le elegí C de cantidades, ¿no? La matriz de cantidades de ingredientes para esos 50 panes integrales o franceses, ¿sí? Pero podría ser cualquier letra mayúscula. Entonces, tenemos la letra mayúscula, el igual, un paréntesis, y vamos a llamar filas o también renglones a los horizontales, en este caso tenemos dos filas, porque son dos tipos de panes, y tres columnas que harían referencia, en este ejemplo sencillo, ¿cierto?, a los ingredientes. Cuando nosotros nombramos o escribimos una matriz, tenemos que tener en cuenta el tamaño de esa matriz, que también se llama orden, o también algunos libros lo llaman dimensión, ¿sí? Tamaño, orden, dimensión, hace referencia justamente a la cantidad de filas, primero, siempre primero, y luego a la cantidad de columnas. Entonces, acá abajo, fíjense que les anotamos. Esta matriz tiene orden o dimensión 2 por 3. Cuando ustedes vean 2 por 3 significa 2 filas y 3 columnas. Y para resumir esa nomenclatura, el nombre de la matriz en mayúscula, y al costadito abajo, como un subíndice, ese orden o dimensión. C 2 por 3 significa una matriz de 2 filas, 3 columnas. Hasta ahí, ¿vamos? Sé que, miren, en forma casera e intuitiva diríamos que una matriz es un ordenamiento de números en filas y columnas, ¿sí? Un ordenamiento, un arreglo, también podríamos llamarlo, un cuadro con números, ¿sí? Dispuestos en filas y columnas. ¿Hasta ahí vamos? ¿Podemos pasar a la siguiente? ¿Qué me dicen? Sí. Bien, podemos también, miren, imaginar matrices, por ejemplo, en los aeropuertos, con los horarios de arribo y de partida de los aviones. Podríamos pensar en los costos de productos de una empresa para distintos tipos de artículos que fabrican, y así, o sea, podrían ustedes pensar matrices en distintos ámbitos de la vida cotidiana. El año pasado, por ejemplo, pensamos una matriz con los alumnos del ciclo de cursado común, según las aulas en las que los teníamos separados, ¿sí? Aula 1, aula 2, aula 3, aula 4 eran las columnas y las filas eran mujeres, cantidad de mujeres y cantidad de varones. Así que bueno, en distintos ámbitos, ¿sí? Podemos encontrar matrices. Bien, y acá empezamos un poquito a trabajar con la simbología. Tener en cuenta algo importante. Los elementos internos de las matrices los vamos a simbolizar con la misma letra, en este caso teníamos C mayúscula, vamos a usar C minúscula, con la misma letra que el nombre de la matriz, y al ladito,
en formato subíndice van dos números. Esto no se lee 12, ¿sí? Se lee C12, ¿sí? C12. Ese 1 indica, en este ejercicio, primera fila. Y ese 2 indica segunda columna. Entonces, vamos a anotar acá, por aquí, este 1 me indica la ubicación en la fila, y ese 2 en la columna. Entonces, si nosotros leyéramos C12 igual a 3, lo leeríamos así. El elemento que está ubicado en la fila 1, columna 2, o sea, fila 1, ¿sí? Ahí, y columna 2 es igual a 3, ¿sí? El elemento que está ubicado en la fila 1 y columna 2 es igual a 3. Bien, eso en cuestión de nomenclatura. Vamos a ver entre todos qué me dicen ahora juntos. Pueden activar el micrófono o escribir en el chat. ¿Qué les parece para este ejemplo de matriz? ¿Cuáles serían los siguientes elementos? ¿Qué les parece C21? Que no es lo mismo que Fila, C1. Fila A 2, ver. columna El 1. 10. fila 2, columna 1. Fila 2, columna 1, bien, es igual a 10. Valentín y Lucas han puesto 10 en el chat, Karina también. Muy bien, chicos. Aquí. El ¿Cómo 6 sería. 6. 6. C23, ¿eh? No es C23, volvemos a repetir. Fila 2, columna 3, ¿sí? Bien. El C13, 4. 4. perfecto. Bien. Entonces, primer escalón entendido. Me parece, no sé, jefe. Sí, ¿qué mucha decís? participación en el chat también. Bueno, cualquier cosa me dicen porque yo no los estoy leyendo. Muy bien, entonces, básicamente, lo de la nomenclatura es lo que les acabamos de contar. Y luego, en diversos libros aparecen definiciones del estilo, de las que les anotamos aquí, donde aparecen nuevas letras, ¿sí? M y N en general, en el tema matrices, hacen referencia a la cantidad de filas, M filas, y N columnas. Como son cantidades de filas y columnas, no pueden ser negativas, ¿sí? Y tampoco pueden ser cero, porque no tiene sentido armar una tabla o cuadro o matriz de 0 filas y 0 columnas, ¿sí? Entonces, por eso enteros positivos, ¿sí? No necesariamente iguales, ¿tá? Entonces, vamos a tener dos números, enteros positivos. M por N, acuérdense que hacía referencia al orden o dimensión, ¿sí? Entonces, dado dos números enteros, vamos a llamar matriz a un arreglo rectangular, ya después vamos a hacer la aclaración, que ese rectángulo en algunos casos se puede convertir en cuadrado, ¿sí? Rectangular. Y ahora vamos, miren, vamos a ir leyendo estos elementos que están escritos en forma general o genérica. Este A11 significa el elemento ubicado en la fila 1, columna 1. ¿Sí? Fila 1, columna 1 o renglón 1, columna 1. Este que está aquí, A12, es fila 1, columna 2. Este, fila 1, columna 3. Hay puntos suspensivos porque en general una matriz no sabemos cuántas columnas puede tener. Esa última columna o columna enésima, ¿sí? Va a ser la final. Entonces, el último número de la primera fila y última columna va a estar escrito como 1n en el subíndice. Por ejemplo, si hubiera 5 columnas, este sería el A15. Si hubiera 7 columnas, A17, y así sucesivamente. De la misma manera podemos interpretar todos los otros. A21 significa fila 2, columna 1. A31, fila 3, columna 1. Y así hasta la última de nuestras filas, o de nuestros renglones. La última, como dijimos que nuestros números eran M y N, ¿sí? M y N, y va a tener como subíndice fila M
columna 1. Después fila M, columna 2. Y así hasta el último, que va a estar ubicado en la posición MN. MN, acuérdense, chicos, que ese MN me da el orden de la matriz. O sea, si vos tenés una matriz de 5 filas y 7 columnas, este va a ser el elemento A57. Eso significa. Y luego aparecen otros subíndices, fíjense con la letra ya no MN, sino IJ. A y J es un elemento interno, cualquiera de estos que está acá, donde esa I minúscula indica la posición en la fila y la J minúscula la posición en la columna, ¿sí? Entonces va de vuelta, M y N me indican el orden de la matriz, la I y la J me van a indicar la ubicación con respecto a la fila, siempre primero, y la J con respecto a la columna. Lo vamos a ver bien acá en un ejemplo. Karina, si me permitís, Sí. si volvés un poquito para atrás para hacer una simple aclaración, ahí. Genial, ¿vale? Sí, dime. Porque nosotros generalmente vamos a escribir las matrices entre paréntesis, pero si Sí, ustedes acá en observan, corchetes. hay corchetes, también es válido. Se pueden poner paréntesis o se pueden poner corchetes como inicio y cierre de los elementos de la matriz. ¿Está? Dale, gracias. Sí. Nada más. Buenísima aclaración, ¿es cierto? Bien, y acá es lo que les decíamos hace un ratito, M y N nos dan el orden, siendo M siempre el número de filas y N siempre el número de columnas, que pueden ser iguales en algunos casos. Y la I y la J hacen referencia a cada elemento, acuérdense que va con letra minúscula, y de vuelta, la primera letra que es I siempre va a hacer referencia al número de fila y J al número de columna. Entonces ahora volvemos a trabajar juntos. A ver si se entendió lo que dijimos. Tenemos una matriz llamada, bautizada T mayúscula, ¿sí? Observan la pinta. ¿Cuántas filas tiene? ¿Cuántas columnas tiene? La dimensión, primero anotamos la cantidad de filas y después la cantidad de columnas separadas por un por. ¿Qué me dicen? 3 por 2. 2 por 3. 2 por 3 o 3 por 2, a ver. Filas. 2 por 3. En el chat, Erika y Julieta Sí. pusieron 3 por 2. Claro. ¿Cuántas filas hay? Acuérdense que la fila siempre primero. 3 filas, 2 columnas. Todo. Perdón. 3 filas. 2 columnas, ¿sí? Es de 3 por 2. Así que atenti al orden. Aquí el orden, chicos, súper importante. Ahora les preguntamos, fíjense, como es un elemento ya pusimos minúscula. ¿Qué número corresponde al T31? 6. 6. Bien. Tercera fila, primera columna. Bien, creo entonces que Hago se una entendió. pregunta. Dale. Pregunta. Sí, Sergio. ¿Cómo llamamos al elemento cuyo valor es 5? ¿T sub Dale. cuánto? Acá pongo 5 y acá pongo T. 3-2. 3-2. T, me dicen, chicos. y 3-2 abajo, están diciendo. Muy bien. Hay 3-2. alguien que puso 3 por 3 en el chat. Más allá de que Ah. estaban mal los números, tampoco indicamos 3 por 3 ahí como subíndices, ¿no? Sino que indicamos 2 numeritos. Primero la fila, después la columna, sin vincularlos con un por. Cuando hablamos de dimensiones de orden ponemos el por, y si no, cuando hablamos de elementos solitos, 3-2, ¿sí? Bárbaro. Seguimos entonces un poquito más, seguimos avanzando. Porque ahora vamos a trabajar juntos, si bien los primeros ejercicios están hechos, chicos, a Perdón, partir Karina, de reglas. perdón. Sí, Sergio. Valentín sí. pregunta que no entendió por qué el 5 es 3-2. Ah, vamos atrás. Sí, por favor. Ahí está. Mirá, vamos a hacer flechas. Fíjate que el número 5 que había pedido Sergio está ubicado en... Esta es nuestra tercera fila.
¿sí? No es 3 por 2, Florencia, yo mientras voy aclarando. No hablamos de Dale. 3 por 2 en la posición del elemento. Eso es importante. Ahora Karina se los va a recalcar. Dale. Y ahora con otro color, ahí. A ver, Valentín. Aquí vamos a poner segunda columna. Tenemos 3 filas, ese 5 está posicionado en la tercera fila y segunda columna. ¿No es cierto? Ese número que nos había pedido Sergio. Entonces, ese 5 es el elemento, como es un elemento lo escribo con letra minúscula, la misma que está acá pero con minúscula. El primer subíndice hace referencia a la fila en la que está ubicado. Entonces, está ubicado en la fila 3, voy a cambiar de color, el azul, fila 3 y columna 2. Ahora, Valentín. Sí, dice que sí que lo entendió. ¿Se entendió? ¿Cuál es el... Y no sé, ¿Qué Florencia... elemento es menos 2? A ver, el menos 2, que me conteste Valentín para quedarme segura de que se entendió. A ver, Valentín, ¿qué me decís? Si yo te digo cuál es el... T21 elemento... puso Valentín. Claro, perfecto. Sí, ¿y qué La decía única la Florencia? aclaración para Florencia que había dicho es 3 por 2 en el caso anterior. 3 por 2 es la dimensión, Florencia, o también llamado orden de la matriz. Cuando vos decís el por 3, a eso nos referimos con la dimensión u orden de la matriz, ¿sí? El tamaño, la pinta que tiene la matriz. Y esto Visualmente, sería ¿no? el subíndice. Y J sería. exactamente, este hacía referencia a la I y este a la J. Perfecto. Bien, creo que quedó aclarado. Sí, yo simplemente como para que le podés poner ahí en los puntitos suspensivos si querés, que Dale. cuando decimos la matriz T tiene una dimensión D, la respuesta que nosotros esperamos es M por N. Exacto. O sea, cantidad total de filas por cantidad total de columnas. Y cuando les mostramos ahí cuál es el elemento, hacemos referencia a T sub I, J, o sea, cualquier elemento de cualquier fila o columna de la matriz. No necesariamente la última fila y la última columna. Creo que estamos ahí, Karina. Este nos daba 5. Sí, ahí quedó más completo. Hoy Karina les dijo que las matrices en general las llamamos que son de dimensión, por ejemplo, la matriz A mayúscula, una matriz A mayúscula, decimos que tiene una dimensión M por N, ¿no? Una matriz A mayúscula de dimensión M por N. Entonces voy a hacer 2 preguntas. La primera es, ¿cuál se les ocurre que será la matriz más grande que podemos tener? Mientras tanto le vamos a pedir a Lucas Forciati si puede apagar el micrófono, por favor. Lucas, gracias. ¿Cuál será la matriz más grande que podemos tener? No, es como infinito los números que puedes poner en M y en N. Claro. Entonces, es de dimensiones infinitas. No existe una matriz que sea la más grande que podemos escribir en cuanto a cantidad de filas y cantidad de columnas. Muy bien. Eso está bárbaro. La segunda, ¿cuál será la matriz más chica que podemos escribir? En cuanto a dimensiones, ¿no? U orden. Y a ver, chicos, hay respuestas muy rápidas y eso es no pensar. Entonces, Valentín tiró 2 resultados diferentes, ¿no? 2 por 2 dice Andrés, 1 por 1 está escribiendo Ruth Díaz. ¿Qué les dijo Karina hoy de estos numeritos M y N? ¿Qué les dijo? Que tenían que ser, ¿qué cosa? ¿Números enteros positivos? Números enteros positivos. Entonces, si son números enteros positivos y estamos pensando cuál será el menor orden de la matriz, tendremos que pensar cuáles son los menores números enteros positivos que tenemos. ¿Y cuáles son? Bien, Lucas. Ya está, con eso superaste lo del micrófono, no hay problema al decirlo bien. No, que ya había pedido disculpas, pobre Lucas.
Sí. 1 por 1, como dicen ustedes. Muy bien. Díganme un número cualquiera que sea un elemento. No quiero miren, no quiero un número positivo, ni quiero un número entero. Quiero un número negativo fraccionario. Menos un tercio. Menos un tercio. Bueno, hay otros en el chat, pero voy a poner menos un tercio. Entonces, ¿lo puedo escribir así? Y ahora sí te lo dejo, Karina, para vos. Qué regalito. Bueno, ¿Lo puedo escribir así? o lo podemos escribí dos, a ver que voten cuál sería. Esa es una manera. O puedo escribir como querés que escriba. No te leí la mente. A igual menos un tercio. Ah, está bien. Ahora sí. Para que piensen un poquito, ¿eh? Claro, no, la pregunta es... Sí, bueno, o menos 0,33, sí. Más que el valor es la pinta, la simbología. Fíjense lo que escribió Sergio arriba. Tenemos una matriz A de 1 por 1. ¿Sí? De una fila por una columna. O sea, un solo elemento. Pero es una matriz, ¿no es cierto? Dice Florencia en el chat que deja de ser una matriz al no tener paréntesis. Claro. Si es matriz, tenemos que simbolizarla entre paréntesis. O corchetes, que en algunos libros también sale, ¿sí? El nombre primero con mayúscula y el igual. Y dentro de esa matriz, dentro de ese gran paréntesis, tantas filas y columnas como el orden te indique, ¿no es cierto? Tenemos una fila y una columna, o sea, tenemos un solo elemento, que sería el menos un tercio, o el menos 0,3 periódico, ubicado en esa única fila y única columna. Un solo casillero tenemos para rellenar. La segunda manera está mal porque no es una matriz, ¿sí? El A11 es menos un tercio. Y la matriz está formada por un único elemento. ¿Está? A ver, chicos, si queda claro. A ver si se entiende. Dicen que sí. Dicen que lo que sí. escribió Sergio a la izquierda es el elemento, ¿no es cierto? El nombre del elemento interno, porque está con minúsculas. Ese es el elemento interno y lo que está en el medio es la simbología de nuestra matriz de 1 por 1. Y lo que está escrito al final es incorrecto. Como matriz está mal. Como matriz está mal la última, claro. ¿Qué es lo que no entendiste, Denise? Porque vamos por aquí arriba. Si nosotros te decimos, queremos construir una matriz A. Ah, ¿cuál está bien y cuál está mal? Dice que no entendió. Bueno, si tenemos que construir una matriz A, cuyo orden es, y voy a escribirlo bien, ¿no? Cuyo orden es 1 por 1, es decir, estamos hablando de una matriz que tiene una fila, una columna, por lo tanto tiene un solo elemento. A esa matriz, en forma genérica o general, la vamos a escribir de esta manera, conformada por un solo elemento que llamamos A minúscula 1, 1. Entonces, si nosotros queremos escribir esto y nos dicen, mira, el único elemento que tiene esa matriz es menos un tercio. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Ese menos un tercio, ponerlo dentro de la matriz en lugar del elemento A1, 1. Por lo tanto, la forma correcta que nosotros tenemos de escribir la matriz es de esta manera. Entre los paréntesis que nos indican la matriz, o los corchetes, como decíamos hoy, ponemos el único elemento que tenemos. Si nosotros, en vez de escribir los paréntesis con el elemento adentro, queremos escribir solo el elemento sin los paréntesis, esto es lo que decimos que está mal, porque no corresponde a una matriz, sino que estamos hablando simplemente del número menos un tercio.
pero no estamos hablando de la matriz compuesta por un solo elemento menos un tercio. ¿Se comprende ahora? ¿Denise? Sí, perfecto. Todo tuyo, Karina, entonces. Bien, Gracias. bárbaro. Entonces, genial. Seguimos, chicos. Clasificación y ejemplos. Nosotros hoy trabajamos, hasta ahora, hemos venido trabajando, excepto en este último ejemplo que nos compartió Sergio, con matrices que eran llamadas rectangulares, o sea, la cantidad de filas era distinta a la cantidad de columnas. Cuando la cantidad de filas, o sea, el número m, es el mismo que la cantidad de columnas, o sea, el número n, la matriz recibe el nombre de matriz cuadrada. Un ejemplo podría ser una matriz de 3 filas y 3 columnas, ¿sí? Cuya representación estaría aquí en la matriz azul, ¿sí? 3 filas, 3 columnas, como la cantidad de filas y la cantidad de columnas es la misma, la llamamos matriz cuadrada. También podríamos tener matrices de 2 filas y 2 columnas, de 10 filas y 10 columnas, o sea, si m vale lo mismo que n, la matriz se llama cuadrada, ¿sí? En algunos textos, en vez de decir 3 por 3, decimos de dimensión 3. Cuando vos decís de dimensión 3, una matriz cuadrada de dimensión 3, ya se sobreentiende que tiene 3 filas y 3 columnas, ¿sí? Lo mismo cuando hablemos de determinantes. Y en toda matriz cuadrada, excepto cuando está formada por un único elemento, ¿no es cierto?, como la de hoy, pero ya a partir de las matrices de 2 por 2, tenemos 2 diagonales. Voy a hacer unas flechitas acá. Una diagonal que es llamada diagonal principal. Esa diagonal principal es la que pasa por los elementos cuyos subíndices son todos iguales, ¿ven? El 1, 1, el 2, 2, el 3, 3. Visualmente podríamos decir que es la diagonal que baja, porque después en algunos ejercicios vamos a hacer esta técnica, ¿no? La diagonal que baja, diagonal principal. Y la diagonal secundaria solo pasa, el del medio, digamos, serían el que tiene el subíndice con los 2 numeritos iguales, pero los otros no lo son. Diagonal secundaria, la voy a hacer con esta flecha, haciendo ver como que sube, ¿no? Entonces, recuerden, en toda matriz cuadrada tenemos 2 diagonales. Una principal que pasa por los elementos cuyos subíndices son iguales, o sea, I es igual a J, y la diagonal secundaria, solo tenemos un elemento, en este caso en la matriz de 3 por 3, cuyos subíndices son iguales. Bien. Seguimos. Tengo una preguntita ahí. Si se acuerdan, ¿dónde vimos, en qué aplicamos nosotros una matriz cuadrada? Ajá, Pues ya lo usamos. Sí, claro. Sí, sí. No hoy, en un sistema de ecuación, dice Lucas, un poquito más precisos, de 3, y Lucas le cuesta escribir la frase completa hoy. Claro. ¿Los sistemas de ecuaciones de 3 por 3? Sí, pero ¿y en qué parte vimos las matrices cuadradas? En el sistema de eliminación. Sí. En los sistemas lineales. Sí, sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas, perfecto. Pero la matriz que formábamos nosotros no era una matriz siempre cuadrada. Había matrices que formábamos que eran rectangulares, pero una parte era una matriz cuadrada, ¿se acuerdan? Todos están poniendo Gauss, Gauss-Jordan. ¿Qué hacíamos acá? Ahí. El sistema de ecuaciones lineales de 3 por 3. Sí, está bien, pero ¿qué parte de ese sistema nosotros tomábamos para conformar una matriz cuadrada? La parte esta, la matriz ampliada y la matriz original, o sea, la original tomábamos. Que se llama la matriz de los coeficientes. Cuando nosotros teníamos un sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas, cuando armábamos la primera matriz que empezamos a armar, que era la matriz de los coeficientes, esa es una matriz cuadrada, en 3 ecuaciones con 3 incógnitas. Después sí, ya cuando ampliábamos, como bien dijeron ustedes, ya teníamos una matriz rectangular. Bien.
Karina, si querés antes de avanzar, porque hay una pregunta que quedó ahí y que me gustaría Bueno. responderla. Una pregunta de Denise. Decime. Viste que ella hoy había preguntado por el tema de si podíamos volver a explicarlo y cuál estaba bien y cuál estaba mal, haciendo referencia a la indicación Ah. de la matriz con un elemento. Después pregunta, Sí. gráficamente, ¿cómo sería? Ah, bien. Bueno, explicamos aquí algo. Por ahora nosotros estamos trabajando con matrices cuya, digamos, aplicación concreta no es conocida, o sea, números vacíos de contenidos, ¿sí? En el ejemplo inicial eran cantidades de ingredientes en una panadería, ¿sí? Pero habría representaciones gráficas con vectores, ese tema viene más adelante. O sea, cada fila de una matriz se la llama también vector fila, y cada columna de la matriz se la llama vector columna. Y los vectores son otros objetos matemáticos que tienen representación gráfica en 2D y en 3D, ¿sí? Visualmente, vos los podés ver. Son especies de flechitas, hablando caseramente, ¿no? Segmentos dirigidos. Eso continuará, Denise, ¿sí? No lo vamos a ver en esta semana, ¿sí? Pero continuará. Y hay otra pregunta que dice, ¿cómo haces Sí. para graficar, entre paréntesis, -1 fila? ¿Una fila? ¿Cómo haces para Menos graficar? una fila. No, graficar menos una fila. ¿Por qué quieren graficarlo a esto? Primero, o sea, No estamos lo sé. hablando, sí, claro, es como que quieren hacer algo de más. Por ahora, miren, estamos aprendiendo a simbolizar, armar y clasificar cuadros con números. O sea, no forcemos al tema a que nos diga cosas que el tema no quiere decir, digamos. ¿Se entiende a dónde quiero llegar, chicos? O sea, nosotros las matrices las vamos a usar como una herramienta Sí, para una calcular otras herramienta. cosas. Por ejemplo, Claro. ya lo adelantamos y lo veníamos haciendo, que ustedes mencionaron bien Gauss-Jordan, estamos usando las matrices para poder resolver sistemas de ecuaciones. Ahora estamos tratando de explicarles bien todos los conceptos teóricos de matrices, porque las usamos pero sin saber qué son. Y Claro. con respecto a esa -1 fila, yo creo que ahí, Denise, vas a tener que hacer una corrección vos misma, porque de entrada, de movida, Karina dijo que las matrices son de dimensión m por n, donde m indica número de filas, n el número de columnas. Y esos números solo pueden ser enteros positivos. O sea que nunca vamos a tener una cantidad de filas negativa ni una cantidad de columnas negativas. Estamos hablando de cantidades, o sea, cosas que podemos contar. Entonces nunca vamos a tener un valor negativo ahí. ¿Se entendió, Denise, esto? Sí. Bien, Bárbaro. perfecto. Listo, Karina, gracias. Bien, si una matriz no es cuadrada, la palabra, miren, hasta visualmente, uno diría, bueno, si no es cuadrada, es rectangular, que es justamente con las que hemos venido trabajando. M distinto de n, nos dice acá arriba, significa que la cantidad de filas es distinta que la cantidad de columnas. Por ejemplo, este es uno de los tantos ejemplos. ¿Qué dimensión tiene? Lo dejamos acá a propósito para que ustedes completen. ¿Qué dimensión, o también llamado orden, tiene esta matriz B mayúscula? 2 por 3. 2 por 3, 2 muy bien. por 3. Por, con el por, perfecto. 2 por 3. Bien. Casos especiales de matrices rectangulares. Los casos especiales son los que, los que les contábamos recién. Si nosotros tomamos, por ejemplo, un solo renglón, una sola fila de cualquier matriz, vamos a tener una nueva submatriz, por así decirlo, ¿sí? Que va a estar compuesta por solo un renglón o solo una fila. Aquí cambiamos las letras, pero fíjense, tenemos fila 1, columna 1, fila 1, columna 2, fila 1, columna 3. Esta matriz D mayúscula tiene como orden 1 por 3, porque tiene una sola fila y 3 columnas. Fíjense, es obligatorio, si nosotros hacemos una matriz fila, poner los espacios, ¿sí? Hay que dejar espacios. Por ejemplo, una matriz D de 1 por 3 podría ser -5,
1/4 y 0, por decir un ejemplo, ¿sí? En cambio, la matriz columna tiene varias filas, en este caso 3, y una única columna, ¿sí? Por ejemplo, podríamos hacer una de 4 por 1, para salir del ejemplo de recién, con elementos 1, menos 2, 3/5 y 7, ¿sí? 4 filas, una columna. Matriz fila, matriz columna son casos especiales de las matrices rectangulares. A veces la pinta de las matrices columnas son, por ejemplo, matrices de precios en un negocio, ¿sí? O matrices de cantidades. Va a depender del ejercicio. Bien, sigamos con la llamada matriz nula. No necesariamente es cuadrada, la matriz nula puede ser rectangular. Fácil, la matriz nula tiene todos sus elementos iguales a 0. Voy a hacer otro ejemplo aquí. Por ejemplo, una matriz rectangular que sea nula podría ser así, ¿sí? Etcétera, etcétera, etcétera. Se llama nula porque todos sus elementos son ceros. Luego vienen las llamadas triangulares. Pueden ser triangular superior o triangular inferior. ¿Por qué triangular? Porque aparece una especie de triangulito, ¿sí? De números que son ceros. Entonces, fíjense aquí, si nosotros hacemos esta especie de triángulo, en la parte inferior hay ceros, pero en la superior, ¿sí? Los números no son todos nulos. Entonces, triangular superior, porque en el triángulo superior los números no son todos nulos. Podría haber uno nulo, pero no todos a la vez, ¿sí? Viceversa ahora, viceversa. Si tenés una triangular inferior, ¿sí? En el triángulo inferior no todos los elementos a la vez tienen que ser nulos. Los de arriba, todos nulos, pero el triángulo inferior no todos a la vez nulos. Profe, tengo dos preguntas para eso. Sí, sí. Dos preguntas tengo. La primera Genial. es, Sí. cuando hablamos de matrices triangulares, superior o inferior, ¿esa matriz puede ser rectangular o tiene que ser cuadrada? Muy bien, Sergio. Deben ser cuadradas. Anoten, chicos. Sí. Y la Deben ser segunda es, cuando me Sí. fijo el triángulo, que tiene que quedarme ceros, ¿tengo que incluir también a la diagonal principal? O sea, ¿tienen que ser ceros también los de la diagonal principal o no? Eso no es necesario, no está dicho acá, pero no es necesario. Puede haber aquí todos ceros o algunos ceros. Lo que no tiene que ocurrir es que en el triángulo de arriba todos sean ceros a la vez, ¿sí? Lo mismo, chicos, acá. En el triángulo de abajo, en el triángulo inferior, no todos nulos, ¿sí? En el de arriba, sí todos nulos. En el de abajo, no todos. Acá podríamos haber anotado, por ejemplo, 3, 0, 4, ¿sí? El esencial es que aquí arriba sean todos ceros, acá es esencial que acá abajo sean todos ceros. Y esencial que sean cuadradas. Gracias. No sé, Sergio, si querés. Ajá. La diagonal, la matriz llamada diagonal, es como que resumiéramos estas dos a la vez, o sea, como que le impusiéramos las dos condiciones, o sea, ser triangular superior y ser a la vez triangular inferior. O sea, los elementos ubicados por encima de la... Acuérdense que esta se llamaba diagonal principal, ¿sí? Diagonal principal. Entonces, los elementos ubicados por encima y por debajo de la diagonal principal tienen que ser ceros. ¿Puede haber ceros acá? Sí también, pero no es obligatorio. O sea, lo esencial es que por arriba y por debajo de esa matriz que llamamos diagonal, todos los elementos sean ceros, por arriba y por debajo. Creo que hay preguntas. Hay una pregunta de Florencia en el chat que no entendió por ahí la explicación anterior tuya, que dice, Dale. en las triangulares inferiores o superiores, entre los elementos, ¿puede haber algún cero?
O sea, escribí alguna que tenga ceros en los otros elementos. Entre los elementos de la diagonal, capaz quiere decir No, ella. puede ser cualquiera de ellos seguramente. Yo si me Ah, permitís, bueno. ahí dibujamos Dale. encima. Dibujamos Sí, genial. encima ahí y mirá, ahí creo que le va a quedar claro. ¿Lo anotás vos, lo que Sergio? sí, Ahí lo sí. anoto yo. Por ejemplo, voy a trabajar Dale. sobre esta, chicos. Sobre esta de acá. ¿Está? Entonces, Dale. voy a transformar este 3 en 0 y voy a transformar este 1 en 0. Ajá, claro. Entonces, los elementos que Karina les decía que para determinar que es una triangular superior, tienen que ser 0 todos los elementos que están debajo de la diagonal principal. Claro. Y no me preocupo por los demás elementos. Y en el otro caso, me tengo que fijar en los elementos que están por encima de la diagonal principal y no me preocupo por los otros elementos. ¿Está? En el caso de que ocurra que son ceros todos los que están por encima de la diagonal principal y todos los que están por debajo de la diagonal principal simultáneamente a la vez, ahí estamos en presencia de una matriz diagonal. Ahí entendió, dice Florencia. Bien. Y Ruth, Sergio, hizo una pregunta, pero yo diría que contesten los compañeros. A ver, no me les parece contestamos ni Sergio ni yo, porque estuvo dicho antes, Ruth, eso. Ella dice, ¿se tiene que formar una diagonal principal en la matriz diagonal? ¿Qué le dirían los demás? Sí, no, ¿por qué? A ver. Aquí, Si ¿no? vienen Está siguiendo el preguntando hilo, eso. ¿no? Si vienen siguiendo el hilo de la clase, ¿qué le dirían la compañera? Todas las matrices tienen diagonal principal. Y no sé quién habló. Melissa. Melissa, ajusta tu frase. Tibio, tibio, te diría yo. Ujú. Ay, Aldana hace una pregunta importante. Todas las matrices, vamos de vuelta, todas las matrices tienen diagonal principal. Si no, volvemos a las diapositivas anteriores. ¿Cuáles eran las que tenían diagonal principal y secundaria? Solamente. Las cuadradas. ¿Qué tiene Claro, diagonal principal? Y la Claro. diagonal principal serían los valores que tiene X, Y y Z. No pasen a... No confundan matrices con sistemas de ecuaciones, si bien están relacionados. Están relacionados, sí, pero ahora la estamos mirando vacías de contenido, de vuelta. O Esa sea, tiene matriz... tanto diagonal principal como diagonal secundaria, porque pasa que igual... Sí, pero lo habíamos anotado acá a la derecha, que a raíz de la pregunta de Sergio. La matriz diagonal, como la matriz triangular, ya sea superior o inferior, sí o sí son cuadradas. Exacto. Entonces, si sí o sí son cuadradas, chicos, van a tener dos diagonales, una principal y la otra secundaria. A ver si ahí quedó contestada la pregunta. Entonces, Ruth. Vino a hablarme mi hijo, no escuché esa parte. Bueno, no importa, Ruth, mirá. ¿Se tiene que formar una diagonal principal en la matriz diagonal? Sí, claro, porque la matriz diagonal es una matriz cuadrada. Siempre va a tener una diagonal principal y una secundaria. ¿Queda claro, Ruth? Y después Lucas Forcia te había dicho, las cuadradas solamente tienen diagonal. Claro. Ok, gracias, sí. Bien. Sí, está muy bien. Jefe, no sé si vos querés agregar algo más ahí o... No, me parece que está bien, Karina. Y lo que vos dijiste, que por ahí también estaba relacionado con la pregunta de Ruth, que es que algunos de los elementos de la diagonal principal, en el caso de una matriz diagonal, por ejemplo, ya que estamos con esa, también pueden ser ceros. Sí, o sea, tranquilamente no podría haberse dado esto. Claro. O incluso esto. Claro, pero no todos, porque si no ya se convierte en nula. Exactamente. Bien, buenísimo. Seguimos con nuestros bautismos, nuestras clasificaciones. Un caso especial de la matriz diagonal es cuando en la diagonal principal todos sus elementos, no algunos, todos son iguales a 1. Entonces, en la diagonal principal, ¿sí? Tenemos 1
y en el resto de las posiciones tenemos ceros. Les voy a dar otros ejemplos porque esta la vamos a ocupar después más adelante. La matriz, esa que está escrita, es una matriz identidad de 3 filas, 3 columnas, ¿sí? O de orden 3. Esta es la de orden 2, o sea, 2 filas, 2 columnas. Entonces, la matriz identidad sí o sí es cuadrada, ¿sí? Sí o sí es cuadrada, y tiene unos en la diagonal principal y después ceros en el resto de las posiciones. ¿Se entiende, chicos? Acá me equivoqué, puse uno de más. Esperen, ya borro. Porque son 4 elementos. Ahí. Ahí. 0, 0. Este lo voy a correr un poquito para que quede bien la idea de la diagonal. ¿Pero se va entendiendo la idea? 0, 0, 0, 1. ¿Sí? ¿Ven? Aquí tendríamos nuestra diagonal principal. Esta es de 4 por 4. Entonces, matriz identidad. Recuerden, unos en la diagonal principal y 0 en el resto de las posiciones. Sí o sí tienen que ser cuadradas, porque si no, no estaríamos hablando de diagonal principal. Y solo Bueno. la diagonal principal nos fijamos, ¿eh? Porque si fuera la Sí, diagonal claro. secundaria no sería la matriz identidad. Exactamente. Esta diagonal Yo secundaria. como dijo Karina, a esa matriz identidad, recuádrenla, márquenla con un color especial porque la vamos a usar y mucho más adelante. Sí. Vamos a retomar eso. Creo que de todas las Bien. que dimos, es esa la más Sí. importante hasta ahora. Es esa la más importante y hay otra que viene ahora, que es la traspuesta. Bueno, primero, simétrica, matriz simétrica. Aclaraciones. Una matriz de simétrica, si antes es cuadrada, o sea, que vamos a trabajar, cuando hablemos de matriz simétrica, matrices de 3 por 3 o de 2 por 2. Les voy a poner un ejemplo más sencillo de una matriz simétrica, otra simétrica, que sea de 2 por 2. Una matriz simétrica de 2 por 2 y después vemos esa verdecita. Vamos a poner 1, 5, menos 10, menos 10. Bueno, ¿cuándo una matriz es simétrica? Primero, tiene que ser cuadrada, por ejemplo, de 2 por 2. Y vamos a hacer una especie de espejo en la diagonal principal. O sea, nuestra diagonal principal sería el espejo. Simetría, hacía referencia en geometría del secundario y de la primaria también, una especie de reflexión, ¿sí? En espejo. Entonces, lo que tendríamos que mirar nosotros es que los números ubicados a ambos lados de esa diagonal principal sean iguales. O sea, este menos 10 coincide con este menos 10. O sea, los numeritos ubicados a ambos lados de la diagonal principal son iguales. Uno podría decir en esta matriz que el elemento que ocupa la fila 1, columna 2, es el mismo que el que ocupa la fila 2, columna 1, ¿sí? Vemos acá si ocurre eso. Fíjense, nuestra diagonal principal, voy a anotar acá con color negro, nuestra diagonal principal es esta que baja, ¿no es cierto? Y ahora miramos si a ambos lados de la diagonal principal nuestros números son iguales. Voy a ir pintando con distintos colores. S3, ¿sí? Está posicionado acá también. O sea, en los lugares que son simétricos, en que voy a correr, se me está superponiendo la barra de zoom con la escritura. Bueno, cierro acá. S3, simétrico de este 3. El 4, simétrico de este 4. Vamos a poner otro color. Rojo. Este 4 ahí. Me faltó el lila. Ahí, ¿sí? S igual a S. El 4 igual al 4. Y después con naranja, el 2 igual al 2. Entonces podríamos decir, a ver, por ejemplo, ese 2, ¿qué puesto ocupa este? Este es el de la fila 2, columna 3. Y el otro naranjita es de la fila 3, columna 2. El lila.
es el elemento ubicado en la primera fila, segunda columna, tiene valor 3, y también tiene valor 3 el que ocupa la fila 2, columna 1. Bueno, acá estoy cometiendo un error de simbología, porque en realidad la matriz la llamamos S, todos estos tendrían que ser S minúscula, ¿eh? Para eso voy a arreglar ahí. Ah, soy haragana. Después, el 4 está posicionado en la fila 1 o columna 3. Ese elemento es el mismo que está posicionado en la fila 3, columna 1. Esto no es necesario escribirlo, chicos, simplemente es una aclaración para contarles cuándo una matriz es simétrica, o sea, va de nuevo. Si ustedes trazan un espejo imaginario por la diagonal principal, los elementos que están ubicados a ambos lados tienen que ser los mismos. ¿Eso queda claro? Es como que se reflejara este 3 en este 3, este 4 en este 4, se reflejan mediante ese espejo. ¿Queda claro eso? Si no, les hago otro ejemplo. Yo creo que sí, Karina, yo solo agregaría, ¿Quedó? dicen que sí, yo solo agregaría que Genial. cuando una matriz es simétrica, no nos importan cuáles son los elementos que están en la diagonal principal. Es verdad, claro, puede ser cualquiera. Cualquiera. Elemento que está... Todos Exacto. diferentes, Sí, pueden ser sí, ceros, no pasa nada. sí, exactamente.